¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Fijaos, tenemos un día de perros, no para de llover, llevamos un montón de kilómetros hechos bajo la lluvia. Este coche tan colorido y tan llamativo nos ha tocado venir hasta Niza, en un sitio precioso, lleno de carreteras, llenas de curvas igualmente, para probar el nuevo R5, el nuevo Renault 5 que ya tenemos oportunidad de poder conducir, de llevar a los mandos. Bueno, hoy en esta prueba te voy a contar sobre todo cómo va. Ya hicimos un vídeo explicándote todos los detalles. Si no viste ese vídeo, además de ponértelo al final, te los voy a recordar en este, pero sobre todo lo que quiero hacer es conducirlo mucho para contarte exactamente cómo va y sobre todo que no nos mojemos. Así que nos vamos a meter adentro, hacemos un poquito de conducción, te cuento qué tal va, la autonomía, los consumos y demás, y vemos también qué tal es la vida a bordo. Venga, acompáñame que nos vamos de viaje. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal, entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Así muy rápido y comprimido. De momento una única versión en lo que se refiere a motor y batería. 150 caballos de potencia, 52 kilovatios hora de batería. Próximamente habrá versiones menos potentes, van a salir dos motorizaciones más, una de 95 caballos y otra que se va a quedar sobre los 120 caballos con una batería más pequeña de 40 kilovatios hora, que obviamente no llega a la autonomía que tiene esta versión, que oficialmente tiene 400. Cuando lo hemos cogido en el aeropuerto estaba en 408, 409 kilómetros y hemos circulado por la ciudad de Niza y después de un poquito de urbano, autopista y ya luego todo carretera de montaña. Son 140 kilómetros más o menos los que voy a hacer. Cuando termine el viaje revisamos cuál es el consumo que nos ha dado el coche. Ahora te voy a dar ya algunas aproximaciones de lo que nos está gastando. Bueno, ¿qué tal es este R5? Es un coche que, como digo, se queda por debajo del tamaño de un Clio, por delante del tamaño de un Dacia Sandero. Es un coche urbano con 4 puertas, aunque las puertas traseras están ocultas. Y es un vehículo que lo primero que me ha llamado la atención al empezar a circular por ciudad y que he corroborado una vez que he salido a la carretera es que su tacto de conducción, desde luego, no es el de un utilitario. Este coche, probablemente, y estética al margen, lo más destacado que tiene es precisamente que su tacto de conducción tiene un nivel muy alto para lo que uno teóricamente tiene en la cabeza que debe de ofrecerte un utilitario por debajo de 4 metros. Y sobre todo ahora que están entrando en el mercado utilitarios muy baratos procedentes de China que no tienen precisamente eso como premisa principal. Desde luego, este no pretende ser un coche barato, ni pretende ser un coche low cost, todo lo contrario, este es un coche caro, costoso, y lo que recibes a cambio, como digo, es un coche con tacto de conducción de vehículo grande y de alta calidad. Son 150 caballos para 1.500 kilos, y en cierta medida este coche admite un poco de conducción deportiva. Lo que es la deportividad de verdad se le reserva al Alpine con la versión A290 que se va a presentar en breve igualmente, y allá estará carwow para probar ese coche, pero con el R5 ya se pueden hacer algunas pequeñas diabluras. Para que te hagas una idea de lo que te estoy hablando y lo que tengo en mente, el tacto de conducción de este coche me recuerda bastante a lo mejor que tiene el ID3, que es precisamente el tacto de conducción. ¿Y qué significa eso? Pues que es una suspensión que filtra muy bien, que es un coche tirando a duro pero sin resultar incómodo y que pasa por las irregularidades con mucha calidad sin sacudirnos en el interior, siempre con ese toque, como digo, de pues tirando a vehículo duro. Segundo punto, el coche tiene un muy buen aislamiento del exterior en lo que se refiere al sonido también. Circulas por carretera a 120, 130 y el ruido de rodadura está mucho mejor resuelto que vehículos de este precio o superior. Está bien aislado y eso es muy agradecido en un vehículo pequeño. Y luego está el tacto de la dirección y del freno. El tacto de la dirección, sin ser la dirección especialmente directa, está muy bien resuelta y me ha gustado mucho el tacto del freno. Estaba aquí con mi compañero debatiendo un poco sobre el tacto del pedal de freno. Es un tacto de pedal de freno que sorprende porque para ser un coche eminentemente urbano tiene un tacto de pedal de freno, al menos esta unidad que me ha tocado a mí duro, y que tiene poco recorrido.
una vez que te acostumbras a él, es la mejor manera de poder dosificar bien una frenada, no tener que tener mucho recorrido ni inconsistencias. Este coche no tiene ni lo uno ni lo otro. De hecho, tiene el mejor tacto de freno de un coche de Renault que yo haya conducido en los últimos tiempos, salvo el Megane RS, y mejor que el de sus hermanos, como puede ser el Megane eléctrico o como puede ser el Scenic. Así que muy bien por ahí. Como estamos circulando por carretera de montaña, no te puedo garantizar, no te puedo asegurar que este coche no tenga pérdidas de tracción cuando pisas fuerte a la salida de las curvas a baja velocidad con aceleración, porque sobre mojado las tiene. Llama la atención que con esta relación entre potencia y peso, Renault haya decidido poner unos neumáticos de 195 en el coche con llanta de 18, que parece un neumático un poco justo. Esto me traía a la memoria que el Super 5 GT Turbo que yo tuve, que tenía 120 caballos de potencia de serie, venía con unas ruedas de 175, ¿no? Ahora este R5, muchos años después, con exactamente o casi el doble de peso, serían 1.600 kilos el doble de peso, 1.700, nos viene con unas 195, todo el mundo le metíamos el R5 GT Turbo unas 185 para la llanta de 15 que llevaba, este lleva poco más. Y bueno, pues para esos casi 250 Nm de par que tiene el coche, un poquito más de goma no le hubiera venido mal. Aparentemente también está relacionado con el tipo de neumático que lleva. En este caso llevamos unos Continental Eco, que no son precisamente los neumáticos que te dan más agarre en una carretera de montaña. Bueno, con todos estos ingredientes que te acabo de poner sobre la mesa, el resultado del coche en carretera, no te voy a decir que es brillante, pero se le acerca. Quiero hacer un matiz. No es un auténtico deportivo, en el sentido de que si te llevas el coche a los límites, la respuesta que encuentras del vehículo no es de ahuecar, de ayudarte con la trasera, de tener reacciones nerviosas, de hacer cosas extrañas, digamos, que ayudan a tener una conducción más deportiva. Pero el límite está tan bien encontrado y es tan alto y la suspensión balancea tan poco que el coche de primeras te da un montón de confianza, y sin ser un coche deportivo te puedes encontrar cómodamente conduciendo por encima de los límites que tú pensabas que podías conducir con una respuesta perfecta del coche. Si vas al siguiente punto, como digo, es donde ya descubrimos que esto no es un deportivo, pero como te decía, comparándolo con el ID3, para mí lo mejor que tiene con diferencia el ID3 es la puesta a punto de su chasis. Este es un coche rápido, seguro y con un tacto de conducción de coche grande. Y eso es probablemente lo primero y más importante que aprecio y lo que más destaco de este nuevo R5. Desde luego, por precio, no va a ser de momento un coche popular en España, pero su tacto de conducción es el de un automóvil más grande, cosa que no es nada fácil de hacer en un vehículo con este tamaño y con una batalla tan cortita. Bueno, de momento Renault no tiene ninguna idea de que este coche tenga una versión de combustión o híbrida. Todas van a ser eléctricas, así que el asunto de la batería y la autonomía es muy importante. De momento la batería más grande que va a llevar, y probablemente así se va a quedar, es la de 52 kWh. Además de haber hecho un trabajo muy potente con el tema de la optimización de los componentes y con el diseño de las suspensiones, algo que a este fabricante francés, cuando se pone a hacer un coche que vaya bien, se le da muy bien, Renault en esta generación de vehículos eléctricos destaca también porque sus coches tienen un consumo bastante bajo y para eso sigue bastantes estrategias. Una de ellas es precisamente la tecnología de motores que utiliza. Podemos hablar un poquito más de técnica, de detalle técnico más adelante, pero me quería centrar en los consumos. Lo que me he encontrado de momento, recordad que estamos en un día lluvioso, es que circulando por ciudad el consumo se ha quedado alrededor de los 16 kWh. Ha sido una circulación por ciudad que podríamos decir con cierta agilidad, porque hemos circulado por avenidas, en muchos momentos hemos estado a la velocidad máxima permitida, incluso un poco más, o sea que hemos circulado en un momento muy óptimo de funcionamiento del sistema eléctrico. Los coches eléctricos, aunque en ciudad consumen menos que en carretera, consumen menos a una velocidad sostenida de entre 50 y 70 km por hora que no parando, arrancando, parando, arrancando, parando, arrancando, donde el motor por defecto tiene que dar su potencia a pico para ponerse en marcha. Así que ahí nos podemos encontrar con un límite que estaría entre los 15 y los 16 kWh circulando por ciudad con este vehículo. Ya puedes echar cuentas que se nos va a esos 400 kilómetros, 400 y pico de autonomía que anuncia globales. Circulando por autopista a unos 120 kilómetros por hora, no ha sido mucho tiempo, no he estado todo el rato circulando a esa velocidad, a ratos he ido a 110, a ratos he ido a 130, el consumo que me ha resultado se ha quedado entre los 18 y los 19 kilovatios hora aproximadamente de consumo, con lo cual podemos presagiar con todos los matices que tiene el hecho del poco tiempo y que tengo el coche y que está lloviendo, que a 120 por carretera la autonomía se puede quedar más cerca de los 300 kilómetros que de los 400, que es coherente con todo lo que sabemos y con la capacidad de la batería que tiene el vehículo. Y bueno, circulando por aquí por carretera, como estoy ahora,
después de haber hecho una conducción bastante agresiva por momentos para encontrarle y buscarle las cosquillas al coche, encontrarle los límites, pues lo que me he encontrado es con un consumo que está bastante bien como consumo global. Al final nos hemos quedado en unos 16,5 kilovatios hora, que yo creo que es un consumo que se aproxima bastante a lo que va a ofrecer de media a un usuario medio este coche, y a partir de ahí, pues un poquito más por arriba o por abajo, en función de la velocidad a la que circules y cuánta carretera hagas. Vamos a hablar un poco de los detalles de la vida a bordo. Como te decía, el que compre este coche de inicio probablemente va a comprar la versión Iconic, que es la que estoy llevando yo, con todos los detallitos de decoración absolutamente preciosos y deliciosos, como ese acolchado que tiene el conductor enfrente suyo con el logo Renault 5 retroiluminado, que puedes cambiar el color. El vehículo es muy vistoso en cuanto a la combinación de materiales y las capas superpuestas. Tenemos un gran módulo delante partido en dos, con dos pantallas de aproximadamente 10 pulgadas de tamaño, con muy buena visibilidad de información. Mención especial merece la pantalla de la instrumentación, que tiene una calidad brutal, de las mejores que he visto, y desde luego hay muchos coches bordeando estos precios que tienen una pantalla peor. Los asientos con las orejas para podernos sujetar bien el cuerpo en curva, algo que no viene nada mal si quieres hacer una conducción dinámica con este R5, que al final no deja de ser eso, como la revisitación de un icono de una marca, como podría ser el Mini, y donde solo tienes una oportunidad para seducir a la gente. Es decir, si consigues que este coche se convierta en el icono que es en el mundo moderno, puedes tener una línea de oportunidad de negocio brutal y ganar mucho dinero con ellos, pero solo tienes un único tiro, y han sido muy cuidadosos en llenar este coche de detalles para satisfacer tanto a los entusiastas como a los que les entre por los ojos sin conocer todo el legado que hay detrás de la marca Renault 5. Hay algunos detalles mejorables, bajo mi punto de vista. Me pasa algo muy llamativo, que es que con un parabrisas pequeño y una pantalla tan grande, al final el espacio que queda en la parte central donde está el retrovisor para mirar para atrás es muy pequeñito. Es algo parecido a lo que me ocurre con el Toyota Yaris GR, en el que es bastante acusado esta posición, ya que ese coche lleva el parabrisas frontal y el techo con una forma distinta a la del coche normal. Luego, a mí me parece un poquito ortopédico, la verdad, la solución esta de las 3 palancas. No tengo que decir nada desde el punto de vista de la ergonomía, pero la palanca del cambio como que está un poco forzada, ¿no? Renault sigue manteniendo este mando satélite para manejar la radio y el equipo multimedia, que está fantástico, porque una vez que te acostumbras, lo cual se hace en menos de un día, puedes hacer un montón de cosas sin mirar a donde tienes que no mirar, que es a los mandos, poniendo los deditos ahí. Y luego está el mando igualmente del parabrisas, y el del cambio de marchas queda arriba como una palanca muy larga, y a mí me parece esto como una ensalada. Digamos que cuando menos es poco elegante. Y poco más, tampoco es que el volante me parezca entusiasmante, es el típico volante que se achata por los extremos, no tiene nada especial que criticar, y en general la vida a bordo, como digo, es muy agradable. Los detalles de diseños están perfectamente planteados y paridos, y todo el funcionamiento de los sistemas es óptimo. Puestos a pedir, yo hubiera preferido que en lugar de tanta parafernalia y tanto logotipo y tanto festival de lucecitas, la respuesta de la instrumentación fuera más rápida. Cuando pulsas botones, cambias de menú. Es brutal que tengas el navegador puesto aquí con esta calidad de pantalla, pero luego que tarde unos segundos en saltar de una a otra, algo por cierto que comparte con los coches franceses más avanzados. A todos les da por poner fuegos artificiales cada vez que pasas de menú. A mí me sobra leche, yo estoy utilizando un coche, no necesito que me muestres cada vez lo bien que sabes diseñar gráficos. Y luego, por ejemplo, que el botón Multisense, que también es una cosa muy agradecida porque tiene un montón de funciones, tarda en ponerse en marcha. En general es un poco lento el sistema, hablo de la instrumentación. Tenemos modo de conducción Comfort, tenemos Eco, tenemos Sport, y tenemos un modo personalizado que no está nada mal teniendo en cuenta el tipo de coche que estamos conduciendo. Realmente se notan las diferencias específicamente en la forma de entregar la potencia. Y bueno, respecto al sistema multimedia y al resto de mandos, dos cuestiones básicas. La primera es que el coche lleva Google Automotive integrado, lleva Android, la versión específica de automoción, y por lo tanto navegas con los mapas de Google, y con eso está todo dicho. Estás perfectamente cubierto, hasta tal punto pues que si no quieres gastar batería o pelearte y recalentar el móvil, vas a utilizar, aunque puedas tener Apple CarPlay y Android Auto, el navegador del vehículo, porque es el mismo que llevas en el móvil si usas normalmente Google Maps. Y luego otra cosa que se aplaude igualmente es el hecho de tener
algunos mandos, algunas cosas que comparte con Renault, como el freno de mano electrónico o una climatización repleta de botones en la que no tenemos que estar peleándonos con la pantalla, aunque si queremos manejar la climatización con la pantalla, también tenemos algunos accesos directos, como la temperatura, la velocidad del ventilador, la calefacción de asientos o volante o la orientación de los aireadores. Eso también lo vamos a tener. Carga inductiva en función del nivel de equipamiento, por supuesto, portabotes y, como digo, un ambiente muy chulo el que hay dentro de este vehículo, muy atractivo, que seguro que va a ser del gusto de las personas que lo compren. Y con todo esto tenemos una aproximación muy directa y creo que muy completa a lo que es el R5, todo lo bueno que tiene y lo que podría mejorarse, y queda un punto bastante controvertido en un coche de este tamaño y que tiene 4 puertas y 4 plazas, que es el espacio para las plazas traseras. Así que si os parece, para terminar, me voy a dar una vueltecita atrás porque delante está todo perfectamente resuelto, a ver si ha mejorado algo y te cuento algún detallito en el que parece que Renault está trabajando para intentar mejorar este punto. Vamos a echar un vistazo atrás. No es un coche en el que sobre el espacio longitudinal, son 3,9 metros y bueno, este es el hueco que queda. Nos han comentado en Renault, hemos estado hace poco en la presentación del R4 y nos han comentado que están trabajando en intentar bajar un poco el piso o subir un poco el asiento. Yo ahora mismo tengo el asiento en la posición más baja y bueno, pues si me pongo en una posición normal mis rodillas rozan en el asiento y yo aquí podría ir bien. Si la persona de delante tiene la deferencia de moverse un poquito, puede ir bien. El problema principal precisamente es que no puedo meter por los pies por debajo, no me entran, me hago daño aquí, bueno, los puedo meter un poquito, pero si no se levanta el asiento los pies no caben. La verdad es que me lo esperaba peor, ¿eh? Me lo esperaba peor, eso sí, el problema es que si delante conduce una persona de más de 1,80 m, entonces ya es muy probable que a una persona de mi estatura detrás le toquen las rodillas. Pero bueno, para ir aquí sentado un tiempo que no sea un viaje de 500 kilómetros es perfectamente factible en ciudad. Como digo, el asunto de pasar los pies por debajo, pues es recomendable si vas a usar este coche que el asiento vaya un poco alto cuando tengas pasajeros atrás, especialmente si van a estar un rato largo. Por lo demás, aquí el ambiente es muy agradable. Tenemos hasta el detalle del diseño de un techo tapizado con gusto para seguir un poco el rollo retro del vehículo. No tenemos tomas de aireación, no tenemos tomas USB. Estamos hablando de un vehículo, en este caso, que sí que es un utilitario en las plazas traseras y no existe más detalle aparte del elevalunas para bajar las ventanillas y los altavoces. Plásticos duros en la parte trasera. Y es evidente que todo el esfuerzo se ha hecho ahí delante para dejarte con la sensación, con el regusto de que estás conduciendo un R5 muy especial. Y a nivel de maletero, ¿cómo estamos? Echamos un vistacillo atrás, si te parece. La llave, la convencional de Renault, a mí se me queda un poquito grande ya para los tiempos que corren. Es la llave que nos permite el acceso sin tener que tocar el mando. El maletero, hay una cosa que está interesante del coche, como veis el portón está a cierta altura y también sube bastante. Es un portón que tiene un tamaño generoso para el tamaño del vehículo. Y es interesante porque gracias a eso y a esta verticalidad vamos a poder pegar mucho el coche en los parkings, por ejemplo, aparcar en sitios angostos y tener la posibilidad de levantar siempre el maletero independientemente de lo cerca que estemos del obstáculo que hay detrás. Bueno, tenemos el maletero cargadito de objetos para que tengas una referencia. Como siempre uso esta mochila, que es una mochila del tamaño de una maleta de cabina de avión. Como veis, un maletero sencillo con una profundidad bastante grande. Hay un escalón bastante grande entre el suelo del maletero y la zona de la boca de carga. No es una boca de carga especialmente baja, y un maletero bastante decente para el tamaño del vehículo, que en general en el interior es bastante holgado, como os explicaba, salvo en las plazas traseras donde el espacio es justito. Aunque el Renault 5 tiene ese nombre, comparte muchas cosas con el Super 5. Igualmente me refiero a lo conceptual, y entre ellas la gama de acabados. Renault prometió que este coche tendría un precio de menos de 25.000 euros. Y efectivamente ha reservado una versión específica para llegar a ese precio. Se trata de una versión que tiene una batería más pequeña, hay 2 baterías, ya te lo he comentado, 40 y 52 kWh, e igualmente 3 niveles de potencia. La versión R5 E-Tech 5 será la que tenga ese menor precio, con la batería más pequeña y con la menor de las potencias. Ese coche además no tendrá bomba de calor y otros elementos de equipamiento como el sistema multimedia más completo
completo, que en este caso funcionará, si quieres navegador, solamente con el Apple CarPlay o el Android Auto, frente a las versiones más equipadas, la Tecno y la Iconic, que sí que llevan el Google Auto integrado en el vehículo y por lo tanto Google Maps nativo, con el planificador de viajes, que verdaderamente es muy interesante y muy necesario en un coche eléctrico, el hecho de que tu navegador te diga dónde vas a llegar, dónde están los cargadores, con cuánta batería llegas y un larguísimo etcétera. Eso lo tienes con los dos niveles de acabado más altos. Vamos a ver cómo queda la gama. Ahora mismo a la venta en el año 24 solamente están las versiones Iconic y Tecno. La Iconic vale 34.900 euros, la Tecno 32.900. Aquí tenemos el motor de 150 caballos y la batería de 52 kilovatios hora. Aunque si quieres en el futuro puedes combinar estos acabados con la batería más pequeña. Por debajo está la versión Evolution, que costará 27.900 euros y que irá con la batería pequeña igualmente. Y por encima de todas estas habrá una versión especial Roland Garros en el año 2025 que tendrá elementos de equipamiento todavía más detallados, todavía más altos y que será la más costosa de todas. Desde luego, depende de lo que utilices el coche, puede ser una buena opción optar por la versión de batería pequeña, que se queda en unos 300 y pocos kilómetros de autonomía frente a los 410 redondeando que tiene la versión que te he mostrado en este vídeo. Bueno, sea como sea, además Renault tiene ahora una oferta de lanzamiento interesante con la multiopción, la versión Tecno y batería de 52 kilovatios hora se queda con una entrada de 11.000 euros y 155 euros al mes, mientras que la Evolution tienes la posibilidad con la batería pequeña de pagarlo por 95 al mes, dando 4.500 euros de entrada. Ojo, porque Renault anticipa el plan MOVES mientras exista. Eso quiere decir que sean 4.500 o los 7.000 euros que tengas de subvención, la marca te los va a dar con un préstamo a 0% de interés durante 18 meses para que te dé tiempo a hacer todos los trámites. De esa manera puedes tener la subvención antes de que el Estado te la dé, con lo cual el precio acaba quedándose a un nivel interesante. Este es el primer coche fabricado por la plataforma Ampere B Small, aunque realmente el proyecto Ampere de Renault se inició con el Scenic y con el Megane, no es el primer coche de este proyecto. Es interesante que el R5 tiene todo lo que es el proceso de producción en Francia. La planta de producción del vehículo está en Douai, las baterías se producirán en Ruitz y el motor en Cleón. Motor que, al igual que el motor del Zoe, es un motor con un bobinado tradicional que no necesita de tierras raras, es más barato de producir y teóricamente tiene un consumo más bajo. El consumo que hemos medido en el R5 es un consumo normal, ni alto ni bajo, no es un consumo de récord ni tampoco se dispara. En una utilización normal del vehículo creo que te puedes quedar entre 300 y 350 kilómetros. Si haces ciudad te podrás acercar a esos 400 kilómetros. Bien, es un vehículo que destaca por las cualidades dinámicas sin ningún género de dudas, tiene una grandísima rigidez torsional que se nota por la fabricación con la batería integrada en el chasis, se nota, digo, en la conducción por cómo vira de plano, por cómo pasa por los baches y tiene un tacto deportivo que hace que se asemeje mucho a la idea de lo que es el Mini como concepto. Y por ahí vamos, este vehículo al final, que por cierto tiene una capacidad de carga de hasta 100 kilovatios en las versiones de batería grande u 80 kilovatios en corriente continua en las versiones de batería pequeña y siempre 11 kilovatios de potencia en corriente alterna trifásica, este es un coche que a Renault, según lo ha ido desarrollando, le ha quedado como vehículo de capricho con un precio que sí va a bajar de los 25.000, que por el tamaño, menos de 25.000 para arriba, desde luego no es económico ni mucho menos, y por lo tanto va a acabar siendo un coche de capricho. Próximamente Renault va a sacar la nueva versión, la versión del R4, que va a ser algo así como la versión sub de este R5, claramente más grande, y que podría acabar copando más ventas precisamente que las del R5. En todo caso, este es un coche con muchísimos detalles bonitos e interesantes, algunos detalles un poco extraños o que no me acaban de convencer, por ejemplo, como te decía, la forma del volante, las tres palancas y el hecho de que el coche no tenga botón P. No sé qué les faltaba, hay coches, los más avanzados, en los que entras y el coche se activa y sales y el coche se desactiva sin ningún botón P. En este el botón P es el botón del freno de mano, evidentemente el coche no avanza cuando está parado en D, pero no existe formalmente un botón P, entre otras cosas según ellos, porque la palanca donde estaría el pulsador es una palanca que se puede personalizar y cambiarle los detalles, cambiarle las carcasas como antiguamente le poníamos la concha marina en la bola del cambio de marchas. Bueno, tiene muchos detallitos cookies, aparte de esto, como el hecho de que el coche te saluda al arrancarlo, como el hecho de que ese 5 tiene unos LEDs que se van iluminando según la batería se carga y en definitiva un coche precioso, de capricho, con un comportamiento dinámico muy avezado, que es la base para un futuro deportivo como es el Alpine y en definitiva el R5 renace
Será un coche de ciudad sin duda, pero desde luego no va a ser un coche de alto volumen seguramente en España, salvo el hecho de que va a tener muchos entusiastas que van a querer uno simplemente por el hecho de poder tener un R5. Para todo lo demás, posiblemente versiones con mayor capacidad y tamaño serán las que tiren de las ventas de un vehículo que en todo caso, para los que ya tenemos unos años, crecimos en un R5 de nuestros padres y luego tuvimos un Super 5, como es mi caso, es un verdadero placer e incluso una pequeña emoción que un vehículo como este vuelva a las carreteras. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.